Bienvenidos a TV Perú Noticias. Es momento de actualizar las informaciones. Vamos con las noticias más destacadas del día. Defensa de Pedro Pablo Kuczynski apelará hoy orden de prisión preventiva. En tanto, expresidente continúa internado en cuidados intensivos. Jorge Barata deberá responder todas las preguntas de la Fiscalía, afirma Domingo Pérez. Equipo especial interrogará a exdirectivos de Odebrecht y OAS. Revelan video de diligencia en vivienda de Alan García. Exmandatario se encontraba armado durante intervención de fiscal. Mesa Redonda cerrará por 3 semanas para supervisión. Pérdidas de comerciantes llegarían a los 410 millones de dólares. 290 muertos y 500 heridos deja atentados en Sri Lanka. Líderes mundiales condenan ataques ocurridos en iglesias y hoteles durante Domingo de Pascua. Hoy inicia nueva temporada del Último Bastión. Desde las 9 de la noche, premiada serie retorna cargada de aventura y drama. Estamos listos para actualizar las informaciones aquí en TV Perú Noticias y empezamos contándoles que un video hasta ahora inédito da nuevas luces de lo que sucedió durante la intervención fiscal a la casa de Alan García. En el material se puede ver al exmandatario portando el arma con la cual finalmente se quitaría la vida. Estas son las últimas imágenes de Alan García antes de tomar la decisión de dispararse con el arma que lleva en la mano. Mucho se ha dicho esta semana sobre la frustrada detención preliminar del exmandatario. El video de la intervención da mayores luces de lo que sucedió al amanecer del miércoles 17 de abril en la vivienda del líder aprista. 6:25 de la mañana. Tras insistir por varios minutos, el fiscal anticorrupción, Henry Amenábar Almonte, ingresa junto a 6 agentes de la División de Alta Complejidad a la residencia del exmandatario ubicada en Miraflores. En sus manos el magistrado lleva una orden de allanamiento con desherraje de bienes inmuebles y la detención preliminar de García y otros 7 investigados en el caso Lavallato. Algunos agentes se dirigen a la parte posterior de la casa como medida de seguridad. El fiscal del equipo Lavallato conversa con la ama de llaves de García. Ella lo hace pasar al hall de la casa mientras efectivos de la DIVIAC continúan revisando las inmediaciones. Ya en el interior, la policía se cerciora de cuántas personas hay en la casa. Finalmente son solo 2 trabajadoras y el expresidente. A las 6:27 de la mañana, vestido con ropa casual oscura, aparece Alan García, de pie en el descanso de la escalera hacia el segundo piso, desde donde intercambia palabras con el fiscal durante 23 segundos, manteniendo siempre su distancia. Con la mirada en el fiscal y en el agente más cercano que ya empieza a acercarse, García sube raudo al segundo piso. De su bolsillo derecho retira el revólver marca Colt, que segundo después usó para quitarse la vida. Uno de los agentes lo sigue casi de inmediato, pero al terminar la curva de la escalera, García ya se había encerrado en su habitación a pocos pasos de la escalera, desde donde llamó a Roxanne Chisman, madre de su último hijo. Aún con vida, el expresidente fue trasladado hasta el hospital Casimiro Ulloa, donde intentaron salvarle la vida durante 4 horas. El presidente Martín Vizcarra se refirió a la lamentable muerte del exmandatario Alan García. Aclaró que las órdenes de detención no son coordinadas con el Ministerio Público ni el Poder Judicial, pues existe total independencia de poderes. Tras unos días de silencio, el presidente Martín Vizcarra se pronunció sobre la orden de detención preliminar que terminó con la fatal decisión de Alan García Pérez. En entrevista a TV Perú Noticias, el mandatario sostuvo que recién el mismo miércoles a las 6 de la mañana le comunicaron la decisión del Poder Judicial. Estos hechos. El día miércoles, poquito más de las 6 de la mañana, recibo la llamada del ministro del Interior, comunicándonos que por disposición del Ministerio Público y del Poder Judicial se iba a proceder con una prisión, un arresto para una prisión detención preliminar al expresidente Alan García. Lamentó el desenlace del líder del APRA.
Asimismo, comentó que en todo momento, tanto el ministro del Interior como la ministra de Salud estuvieron pendientes del exmandatario. Es una noticia que consternó a todo el país, ¿no? Inmediatamente lo que nosotros procedimos fue a confirmar el fallecimiento a través de un tuit y dar las condolencias a sus familiares, a sus personas, a sus seres queridos. Insistió que en su gobierno no se coordinan las decisiones del Poder Judicial y del Ministerio Público, pues existe total independencia de poderes. Nosotros somos conscientes que en momentos de extremo dolor puede generar reacciones que no son necesariamente las racionales. Querer responsabilizarnos a nosotros como Ejecutivo y a mi persona como Presidente de la República en la intervención de este tipo de decisiones, se sabe perfectamente que eso es falso. Estamos en un Estado de Derecho en el Perú. Respecto a los 36 meses de prisión preventiva dictados para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, pidió una reflexión a los jueces y fiscales para que apliquen esta figura excepcional con equilibrio y siempre con respeto a los derechos de los investigados. Como ciudadano le digo, las medidas de carácter excepcional se están considerando solamente como carácter excepcional. Es la reflexión que yo hago para fiscales y jueces, ¿no? Porque eso, y ese es el equilibrio que tiene que buscar. Una autoridad que tiene la responsabilidad de encontrar y aplicar la justicia, tiene que hacerlo respetando también los derechos de los ciudadanos. El jefe de Estado dijo que ya tiene las ternas para elegir en los próximos días a los ministros de las carteras de Transporte y Comunicaciones, además de Vivienda y Construcción. Ya tenemos ternas para ambos cargos y en los próximos días, en esta semana, obviamente haremos la selección final. Pero ya tienen las ternas. Sí, ya tenemos las ternas. El presidente Vizcarra hizo un llamado a la unidad de todos los peruanos y sostuvo que no dejarán la bandera de la lucha contra la corrupción. El fiscal del equipo especial Lavallato, José Pérez, señaló que Jorge Barata está obligado a responder todas las preguntas del Ministerio Público. Sobre el caso Alan García dijo que si bien la acción penal se extingue por su muerte, el caso continúa. Respecto a lo señalado por el abogado del expresidente sobre irregularidades con el material incautado en la vivienda de García Pérez, dijo que tiene todo el derecho de presentar su acusación contra el órgano de control de la Fiscalía. Pérez se refirió también a las críticas contra las prisiones preventivas. El fiscal indicó que el Ministerio Público seguirá realizando su labor con independencia y solicita respeto a la Administración de Justicia. En otros temas, las hijas de Pedro Pablo Kuczynski afirman que el expresidente no podría sobrevivir en la cárcel sin supervisión médica. En conferencia de prensa cuestionaron la detención preventiva dictada en su contra. Una prisión preventiva de 36 meses para un hombre que está próximo a los 81 años, con problemas cardíacos como los que tiene, es en la práctica una condena de muerte. La familia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski calificó de injusta e inhumana la prisión preventiva de 36 meses dictada en su contra. Evitaron hablar sobre el fondo de las acusaciones, pero su segunda hija, Alexandra, dijo que será su padre quien responderá cuando se inicie el juicio que tendrá que afrontar. Mi padre es un demócrata que respeta la Constitución y las leyes. Él está absolutamente dispuesto a responder en libertad todas las acusaciones de los fiscales, pero enviarlo a la cárcel por 3 años antes de cualquier juicio es un atentado contra cualquier ser humano. Cuestionó que el viernes por la noche un equipo de la policía haya intentado enmarrocarlo en la unidad de cuidados intensivos, donde permanece internado por una descompensación severa y una afección cardíaca. Lo que se intentó con él es lo más inhumano y humillante que se puede esperar. Pidieron a los peruanos estar alertas ante lo que consideran un atropello judicial. Carolina Kuczynski, su otra hija, informó que su padre aún no ha superado el golpe de hipertensión que sufrió al conocer el fallo judicial y están preocupados por su salud. En la conferencia de prensa ofrecida en los exteriores de la casa del expresidente también estuvo Miguel Kuczynski. Él pidió que su hermano afronte el proceso en libertad.
César Nakazaki, abogado del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, anunció que esta tarde apelarán la orden de 36 meses de prisión preventiva contra su patrocinado, quien se encuentra internado en cuidados intensivos de una clínica local. Para el abogado Nakazaki es una medida inhumana, pues no se ha tomado en cuenta la edad de Pedro Pablo Kuczynski y tampoco los males cardíacos que padece. En los últimos días, familiares del expresidente han llegado al país para denunciar que la sanción es injusta. Siguiendo los pasos de Odebrecht, la empresa OAS, también implicada en la entrega de sobornos y aportes a las campañas políticas, entregará información relevante al equipo especial Lavallato. Los 6 directivos de la empresa aspirantes a colaboradores eficaces serán interrogados hoy y mañana en Curitiba. Los fiscales Germán Juárez y Carlos Puma participarán en las diligencias donde obtendrán información sobre las investigaciones a Susana Villarán, Luis Castañeda Locio, Ollanta Humala y el Club de la Construcción. Villarán es investigada por las modificaciones al contrato del proyecto Línea Amarilla y el aporte que habría hecho la constructora a la campaña que buscaba revocarlo. A petición del Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias de Luis Nava Guibert y de su hijo José Nava Mendiola. Veamos. El fiscal superior encargado del caso Lavallato, Rafael Vela, afirmó que la semana pasada José Nava Mendiola pretendió movilizar todas sus cuentas financieras en el banco BBVA a una cuenta en Estados Unidos. Según el coordinador especial del Ministerio Público para el caso Lavallato, esto demostraría que José Nava no pretende regresar al país, por lo que el Ministerio Público solicitó el congelamiento de sus cuentas a la Unidad de Inteligencia Financiera, que accedió a su pedido. En entrevista al Comercio, Vela informó que en el caso de Nava Mendiola se trata de 315.000 soles. En cuanto a Nava Gilbert, se congelaron cuentas de más de 328.000 soles y $114.000 en 6 entidades financieras. El exsecretario de la Presidencia en el segundo gobierno del fallecido expresidente Alan García y su hijo tienen una orden judicial de detención preliminar en su contra en el marco del caso Odebrecht. En otra entrevista con el diario El País de España, el fiscal Vela descartó la intencionalidad de no querer tocar a Susana Villarán, otra de las investigadas dentro del caso Lavallato. Afirmó que en el caso de la exalcaldesa de Lima es donde más evidencias tienen. Vela indicó que recibieron el caso de Villarán cuando ella ya tenía comparecencia restringida e impedimento de salida. Agregó que para variar esta situación necesitan nuevos presupuestos legales. Textualmente dijo, variar una medida de coerción es muy complicado. Justamente nos vamos hasta la sala de apelaciones donde nuestra compañera Vanessa Sánchez nos actualiza la información sobre qué está pasando con el caso de Luis Nava y su hijo. Vanessa, buenas tardes. Fátima, muy buenos días. Así es, la primera sala penal de apelaciones realiza esta mañana esta audiencia para determinar si se revoca o no los 10 días de detención preliminar solicitada por las defensas de José Luis Nava, Miguel Atala y otros investigados en el marco del presunto delito de lavado de activos. Por parte de la Fiscalía se encuentra el fiscal superior Hernán Mendoza y en estos momentos Cintia Bravo, abogada de Luis Nava, se encuentra presentando sus argumentos. Vamos a escucharlo. No es el caso porque mi defendido, como les digo, no ha realizado ninguna conducta y la Corte Suprema nos habla de que el imputado, para determinar su peligro de fuga, tiene que realizar alguna conducta, algún actuar. Si hubiera sido mi defendido directado comprando un pasaje, renovando pasaporte, tramitando una visa, yo les entiendo que podría haberse terminado un peligro de fuga. No se ha hecho. La falta de motivación, doctores, acá radica en la razón por la que el juez ha determinado el supuesto peligro de fuga. Y está literalmente así. Como tiene recursos económicos y ha realizado viajes fuera del país, hay un pequeño peligro de fuga. Ya los acabamos de mencionar. Tener recursos económicos no es per se un peligro de fuga y al tener salidas tampoco. Luego, doctores, brevemente, al invocar, disculpen nada más esto, al invocar los preceptos de la Corte Interamericana, esa parte, lo que hemos
tratado de insertar en esta investigación es que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que el Estado no debe detener para luego investigar, que es lo que ha pasado con mi defendido, que ni siquiera ha tenido acceso o conocimiento de la carpeta fiscal, y nos reiteramos en ese punto. Solo está autorizado a privar de libertad a una persona cuando haya elementos de convicción de que va a obstruir la acción de la justicia o se va a fugar, lo que no hay en mi patrocinado. Y por último, doctores, respecto al allanamiento, ¿cuál es el cuestionamiento principal? Que parece que hay un desconocimiento del Ministerio Público. La información que se requiere en el allanamiento ya es parte de la carpeta fiscal. ¿Por qué? Esta información referida a los estados de cuenta bancaria, los libros contables, los libros de actas de registros que se solicitan en el allanamiento, han sido incorporados tiempo atrás en la carpeta fiscal 216-2015, cuyos documentos les acabo de aportar, y que ha sido ya acumulada a esta investigación. Entonces, evidentemente, la medida de allanamiento no tiene ningún sentido cuando lo que se pide incautar ya obra en la carpeta fiscal. Por eso es que la medida es abusiva y es arbitraria, porque no tenía mayor finalidad que obtener documentos que ya obran en la carpeta fiscal. Esa es la razón por la cual esta medida es arbitraria. Bien, señor fiscal, ¿dúplica? Sí, señor magistrado. 2 minutos. Si tuviésemos toda la información, créanos que estuviésemos en otro escenario, no en el escenario de una investigación preliminar, que estuviésemos más allá. Por eso es que recién con la información que acaba de llegar de parte en actos de colaboración de la empresa Odebrecht, se ha decidido ampliar la investigación y se les está pidiendo explicaciones sobre información nueva que nos ocultaron y que probablemente se encuentren en los allanamientos. Y eso seguramente se va a dar cuenta en lo que va de la investigación. Dice la defensa que no existe información probatoria respecto a su vinculación ni con organización criminal ni con presuntos actos de colusión. Yo los invito a que revisen no solo la resolución judicial, sino también el requerimiento del fiscal en las páginas 118 Bien, de esta manera se desarrolla la audiencia de apelación de detención preliminar por 10 días solicitada por las defensas de José Luis Nava, Miguel Atala, su hijo Samir, Osvaldo Plasencia, Luis Menacho, Raúl Torres y José Nava. Se va a determinar en las próximas horas si se revoca o no esta detención preliminar por 10 días. Esta es la información desde el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial. Gracias a Vanessa Sánchez, que nos traía un completo informe, y en cualquier momento estaremos nuevamente con ella para que nos cuente cómo va este proceso de apelación. Hacemos una pausa, no se muevan. Continuamos con más noticias aquí en TV Perú Noticias. Volvemos. Con más noticias, vamos de inmediato con la actualización de las informaciones. Sí, son 32 familias afectadas por el incendio registrado en una casona del centro de Lima. Pese a las recomendaciones de Defensa Civil para que evacúen el lugar, ellos indican que no tienen a dónde ir. Señalan que el predio pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pagan un alquiler desde hace muchos años. Aseguran además que ninguna autoridad se ha preocupado por su situación hasta el momento. Nosotros no queremos apropiarnos de esa propiedad porque sabemos que es de la San Marcos, pero queremos seguir viviendo ahí como inquilinos. Claro, pero en esta situación todavía se tendría que evaluar pues cuál es la situación del predio, ¿no? Las estructuras, cómo están para que ustedes, digamos, puedan seguir viviendo ahí. Claro, mire, somos sinceros, son 4 casas que todavía están paradas, en cierto modo, digamos, que se han salvado todo, pero las demás casas y la tienda que decimos que la tienda sí tiene permiso de la municipalidad y su contrato con la San Marcos es de tienda, ya también hemos perdido todo, ya todo. Somos conscientes de eso. Claro, habría que darle un tiempo para la evaluación de la estructura, ¿no? No, es que ya no hay nada. No hay nada. Ya, no hay nada. Solamente está el arco, que es un patrimonio cultural. Ya. Acá desgraciadamente, al no venir ni el alcalde, ni un representante del alcalde o del Ministerio de Vivienda, o alguien, o los mismos San Marcos, que son los propietarios, nos sentimos así abandonados.
Y la UEFA advierte que los valores de contaminación del aire en Mesa Redonda triplican la cifra permitida. Señalan que la inhalación de este humo puede generar problemas respiratorios. Tóxico aún envuelve a Mesa Redonda. Según el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, las cifras de contaminación del aire tras el incendio alcanzan los 366.84 microgramos por metros cúbicos, es decir, muy elevado. Lo que nos arroja el resultado actual es valores que están por encima, 3 veces por encima, casi 4 veces por encima del valor normal, ¿no? Entonces eso nos dice que todavía el ambiente está saturado de material particulado y ese material particulado podría ocasionar algún tipo de malestar en la población. Explicó que los valores permitidos varían de acuerdo al tipo de partículas. El material particulado PM10 y PM2.5. Podríamos decir partículas finas. Lo permitido para PM10 es 100 y para PM2.5 es 50, pero es la concentración de 24 horas. El Ministerio de Salud advirtió que la emanación de gases y partículas contaminantes pueden generar afecciones respiratorias, malestar general y dolor de cabeza. Por ello se evacuó las zonas afectadas y se entregó al menos 800 mascarillas. Sin embargo, pese a las columnas de humo, muchos de los vecinos no las utilizan. Sí, ayer han estado repartiendo. Otros residentes pidieron al Ministerio de Salud que también entregue mascarillas a las zonas colindantes. Yo vivo ya en Parulo, en Compuno. ¿También se siente ahí? Sí. ¿Y les han dado mascarillas? No, bueno, no sé si a la gente de acá han otorgado, pero allá no. Los equipos de monitoreo de la UEFA permanecerán instalados por 10 días en el Colegio Jesús Reparadora y República de Bolivia para verificar la calidad del aire. Esta madrugada un incendio consumió un almacén clandestino de plásticos y baños portátiles en Chorrillos. El fuego amenazaba con expandirse a las casas aledañas, por lo que fueron los mismos vecinos del asentamiento humano Las Delicias quienes trabajaron durante 2 horas con ayuda de mangueras para controlar las llamas. 2 unidades de bomberos tardaron en llegar debido al difícil acceso a la zona donde ocurrió esta emergencia, que por fortuna no cobró víctimas que lamentar. Una gresca se registró en el Parque Psicosis de San Luis, en el que 2 serenos y un perro resultaron heridos. Los agresores fueron liberados. Insultan, agreden e ignoran la disposición municipal sin tener una sanción. Ni el experimentado Toby se salvó. 3 sujetos agredieron a miembros de Serenazgo de San Luis y a este perro que forma parte del cuerpo de seguridad municipal cuando libaban licor en el Parque Psicosis. Uno de estos se pone prepotente y quiere lanzar con las botellas. Nos agrede lanzándonos un golpe. Luego agarra, procede a romperse una de sus botellas y agarra, coge una de sus del piso las botellas rotas y nos quiso acordar. Estos sujetos fueron denunciados ante la comisaría, sin embargo, a los pocos minutos fueron liberados. Uno de los facinerosos se llama Vázquez Flores Giancarlos, Rosales Vargas Juan Daniel y Pizarro Victoria Víctor. Resulta de que estas personas han llegado a la comisaría de San Luis y los han soltado. ¿Por qué? Porque las lesiones que han inferido al serenazgo son lesiones leves. En estas imágenes se observa el enfrentamiento entre 2 grupos de vándalos y luego la intervención de los serenos. Los vecinos de San Luis gritan desesperados por el clima de inseguridad y violencia. Siempre es esto, que se ponen a tomar y causan ese alboroto. Y cuando los vienen a perseguir los serenazgos, ellos se portan así. No pueden decirles nada, esto es un peligro. Generalmente son los fines de semana, pero a veces también es cualquier día de la semana. Y son personas que no viven en la zona, vienen de otras zonas. Empiezan a tomar licor. Mire, tenemos gracias a Dios serenazgo, pero lo que falta es la policía, porque ellos en la mañana pedían apoyo a la policía y no venían. Estos hombres al salir de la comisaría no quisieron responder sobre los motivos que los llevaron a actuar con violencia. ¿Por qué te cubres el rostro? ¿Qué tienes que temer? No le pare balón. Incluso cargaban una bolsa con botellas de cerveza. Los vecinos de San Luis piden mayor presencia policial en la urbanización Tupac Amaru.
La operación Chavín de Huántar permitió liberar a los 72 rehenes tomados por el MRTA en la residencia del embajador del Japón. En la siguiente nota conozca detalles de esta intervención, una de las más exitosas de los últimos tiempos. La operación Chavín de Huántar es un ejemplo de lo que el pueblo unido con la Fuerza Armada es capaz de hacer. Hoy se cumplen 22 años de la exitosa operación Chavín de Huántar. El rescate de las 72 personas que fueron tomadas como rehenes por un grupo de terroristas del MRTA, liderado por Néstor Serpa Cartolini, en la residencia del embajador de Japón. En ese lugar se encontraban más de 600 personas participando de un evento social. Inicialmente fueron 600, después ellos mismos se dieron cuenta, los 14 morretistas, que no tenían la capacidad de control y tuvieron que retirar primero a las mujeres y posteriormente un grupo más de hombres y hasta llegar a una cantidad que ellos le era manejable. El Escuadrón de Operaciones Especiales, integrado por comandos del Ejército Peruano y miembros de la Marina de Guerra, logró rescatar a los rehenes. Carlos Tello, en aquel entonces capitán de fragata, relata cómo fue el día de la intervención. Comenzó la operación, ¿no? con la activación de la carga inicial, un remesón bastante fuerte, subterráneo, y de ahí todos los equipos que asaltaron en forma coordinada en un solo momento para tener el control de la residencia. Ellos ingresaron por túneles hechos por mineros. Estas excavaciones pasaban por debajo de la sala, del comedor y de la biblioteca de la residencia. Había un determinado momento en que los MRTistas se reunían solos, sin la presencia de los rehenes. Ellos ocupaban el ambiente que era la sala comedor, que era un ambiente grande, y por eso se inició ese planeamiento de utilizar explosivos para tratar de abatir la mayor cantidad de terroristas en un solo momento. 126 días duró la toma de la residencia. Los miembros de la Policía Nacional también ayudaron a los comandos Chavín de Huántar. Después de 20 años, el Congreso aprobó un proyecto de ley que los declaró héroes de la democracia. Han pasado 22 años de esta exitosa operación, que, como señala Carlos Tello, no solo liberó a los 72 rehenes, sino a todo el país. En Piura esta tarde se dará lectura completa de la sentencia contra el periodista Pedro Salinas, condenado a 1 año de pena suspendida de la libertad por el delito de difamación agravada. La defensa del comunicador informó que durante esta lectura presentarán la apelación al fallo, al que consideran como una violación a la libertad de expresión y de prensa. Pedro Salinas fue denunciado por el arzobispo José Antonio Eguren por atribuirle un encubrimiento ante los casos de abuso sexual cometidos en el sodalicio de Vida Cristiana. Cinco adolescentes resultaron heridos luego que el juego mecánico en el que se encontraban se desplomara en la Plaza Bolognesi de la ciudad de Huancavelica. Los menores resultaron con contusiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que tuvieron que ser auxiliados por personal de bomberos trasladados al hospital regional. Padres de familia exigieron a sus autoridades mayor control a este tipo de juegos que fueron instalados con motivo de la Semana Santa. Muy bien, es momento de hacer una nueva pausa, pero no se muevan, tenemos mucha más información aquí en TV Perú Noticias. En este momento nos vamos hasta Chorrillos. El ministro del Interior está declarando. Yuli Guevara nos trae más información. Adelante, Yuli. El presidente Kuczynski se le ha intentado o se le ha colocado grilletes de seguridad. Esto ha sido descartado de plano porque entendemos que hay un protocolo para cuidar a estas personas, pero por sentido común nadie, ni un policía puede ingresar a una unidad de cuidados intensivos, y menos se ha producido ese diálogo o esa resistencia de algunas enfermeras o médicos, porque esto ha sido materia de una investigación de Inspectoría General de la Policía que ha descartado eso. Sí, por supuesto que sí. ¿Existe ese protocolo, ministro? Sí, claro. La defensa asegura que no hay ese protocolo. Cuando se trata de por ejemplo, un presidente hospitalizado... No. Acá no hablamos de... Acá hay que priorizar ese tema, hay que puntualizar.
Las aplicaciones de medidas de ese tipo no tienen que ver nada con si es presidente o si es presidente o es autoridad. Para todas las personas por igual, la ley es para todos. Pero en el caso específico del expresidente Kuczynski, no se llegó a ese extremo en ningún momento. Por eso la investigación que ha practicado Inspectoría General ha descartado esa situación. En el supuesto que más adelante el señor Kuczynski se ha derivado a una sala no de cuidados intensivos, por sentido común, una persona de 80 años con una dolencia cardíaca, la policía tiene otras medidas para cuidar de su salud y preservar una medida judicial que opera sobre él. En ese sentido, no se le va a aplicar grilletes en ningún momento. Ministro, regresando al tema del expresidente Alan García, ¿va a haber algún tipo de investigación de todas maneras? Los agentes de la DIVIA que llegaron a su casa tenían conocimiento de que él había estado armado. No, hay que aclarar ese tema. La policía tenía conocimiento de que el expresidente García tenía en su poder armas de fuego lícitamente adquiridas porque están registradas en su CAME. Por esa razón, cuando se interviene en su casa, la policía hace un plan de operaciones, el fiscal a cargo de la investigación ingresa, primero toca la puerta, toca el timbre, conversa con los empleados de servicio y se ve que no hay resistencia y hay colaboración de la parte intervenida. Ingresa al local, pasa a la segunda puerta, vuelve a conversar con la empleada y en ese momento se produce la conversación o la verbalización con el señor García, que se asoma al descanso de la escalera. ¿Ya tenía el arma ya? No. Eso ha sido después producto de la verificación que se ha hecho posterior al día de la intervención. Por supuesto, no se puede ver. Después de unos días se ve recién que tenía un arma. No. En ese momento no se dio cuenta la policía. Que había la posibilidad que estuviese armado, pero en ese momento nadie se dio cuenta. Pero precisamente ahí está justo el punto que se cuestiona, porque el procedimiento indica que cuando se va a detener a alguien, no se le puede dejar sola a esa persona, porque puede fugar, puede herirse. Mire, si ustedes ven el video, la policía está en una zona segura, y eso los expertos dicen. Cuando tiene contacto con el intervenido es una zona de riesgo ya. Nunca se llegó a la zona de riesgo porque el señor García mantenía una distancia de, yo digo, de 5 metros más o menos, desde el descanso de la escalera hasta donde estaban el fiscal y los policías intervinientes. Eso hay que puntualizar bien. Nunca hubo contacto, el señor García nunca estuvo reducido por la policía, nunca estuvo en custodia por la policía, y por eso digo que no hubo negligencia, porque no es que, como ocurre en otros casos, que el detenido se libra de los captores y atenta contra su vida. En este caso, la policía actuó con mucha prudencia, con mucha cautela, y eso quiero ratificarlo. Ministro, pero de que la policía ingresa al domicilio no debería estar en control ya de la situación. No necesariamente tener contacto con la persona detenida. Pero yo no sé cómo quiero que me expliquen. La policía ingresa, está en la sala, la persona baja de su habitación, mantiene una distancia. Algunos dirán, ¿y por qué no los intervinieron en ese momento? Primero está en un nivel superior. Está en una escalera. La policía está a 5 metros. La policía actuó con cautela, digo yo, y ratifico eso, porque si hubiese aplicado la violencia inmediatamente, lo que hubiese pasado, estaríamos lamentando capaz un daño mayor. Y eso es lo que hay que rescatar de la intervención que ha tenido la policía. Si la policía hubiese aplicado fuerza desde un comienzo, la aplicación ha sido progresiva hasta que se dio el desenlace fatal. Pero ¿no cree que ha habido más bien una reacción lenta de la policía? Porque, digamos, el video también muestra que Alan García sube solo hasta el segundo piso, sube rápidamente, y los agentes demoran en reaccionar, y para cuando llegan al segundo piso ya está cerrada la puerta de la habitación. A un detenido no se le deja solo en ningún momento. Entonces, ¿no cree que más bien debió haber una reacción más rápida, o estar en todo momento con el expresidente? Y regresamos a lo mismo. El señor García no fue notificado por el fiscal, para eso se le invitaba a que baje. Yo no quiero entrar en esas conjeturas. El señor García no estaba detenido, iba a ser notificado recién de la resolución judicial. No estaba bajo custodia de la policía. Recién iba a empezar la notificación. Es un procedimiento, un protocolo que se cumple. Se interrumpió
por propia decisión del señor García. Muchas gracias. Bueno, el ministro del Interior, Jorge Morán, está declarando entonces sobre este video en el cual se muestra pues que el expresidente Alan García tenía un arma, aunque dice que fueron segundos, que eso no fue perceptible por quienes intervinieron en ese momento la vivienda, pero que en ningún momento se ha roto el protocolo para este tipo de acciones. Bien, volvemos con ustedes en Estudios Centrales. Gracias a Yuli Guevara. Nos vamos ahora hasta Comas. Nuestra compañera Lisette Horna nos trae todos los detalles de la semana de la vacunación de las Américas. Se encuentra también la ministra de Salud, Zulema Tomás. Adelante, Lisette. Muchísimas gracias, buenos días. Estamos aquí, justamente como tú bien lo mencionas, en el Parque Año Nuevo, en el distrito de Comas, donde esta mañana la ministra de Salud va a realizar oficialmente el lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas. Hay que mencionar que ya en anteriores oportunidades, la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud ha señalado que se van a utilizar aproximadamente 33.000 dosis de vacunas para proteger al grupo de edad entre el año y los 4 años de edad. Hay que mencionar que son prácticamente 17 vacunas las que forman parte del Esquema Nacional de Vacunación y que protegen alrededor de 26 enfermedades inmunoprevenibles. Vamos a estar retornando más adelante con ustedes con el pronunciamiento que haga en los próximos minutos la ministra de Salud. Retornamos con ustedes a estudios. Muchísimas gracias a Lisette Horna, quien nos estaba contando sobre esta importante semana de la vacunación. Vamos ahora con más información y les contamos que en Ayacucho fue desbaratada una banda integrada por mujeres. Las presuntas asaltantes fueron intervenidas gracias al GPS de uno de los celulares que habían robado. La policía las intervino en un restaurante de Huamanga. Estas 3 mujeres tenían en sus bolsos varios celulares robados. Son 11 celulares y 3 billeteras prácticamente habían robado a estas féminas, entonces es una buena cantidad, ya prácticamente en las últimas que ellos estaban robando, nosotros recaímos, como se dice, ¿no? Y le dimos la sorpresa a estas féminas. Esto es una banda que viene de otros sitios, al parecer son de Lima o de Huancal. Fue una turista que había llegado a Ayacucho para pasar los días de Semana Santa, quien denunció el robo de su celular. Los agentes de Serenazgo lograron ubicar a estas mujeres debido a que el GPS estaba activado. La joven denunciante las reconoció y las encaró. Brava, brava, brava. ¡Ay, la rateraza! Tiene vergüenza. La gente viene a pasear acá. Todo el dinero, todo el dinero. La ratera esta. Sí, Romano. No, ponga acá todo, ponga acá. Las mujeres intervenidas tenían además tarjetas de crédito, varios DNI y dinero en efectivo. Fueron identificadas como Maricruz Anco Calcino, de 31 años, Katy Jacqueline González Rivera, de 41, y Odilia Cárdenas Quispe, también de 41 años, quienes integrarían la banda Las Cusqueñas. Tras su intervención, quedaron a disposición de la policía. En Huancayo, delincuentes aprovechan la procesión de Semana Santa para robar objetos de valor de una iglesia. Los malhechores ingresaron por un antiguo convento. Desde los balcones y ventanas, los devotos bañaron con flores la imagen de Pascualito Huanca. Otros fieles bailaron sin parar a su alrededor. Al son de la agrupación musical Gran Estudiantina Perú, que interpretó hermosos huaynos en la plaza Huamanmarca. Salieron de la catedral luego de la misa que ofició el cardenal Pedro Barreto, en compañía del nuncio apostólico Nicola Girasoli. Las imágenes fueron llevadas en procesión hasta la céntrica plaza, donde recibieron un homenaje de las autoridades ediles. Como obsequio, le entregaron un chaleco Huanca a Pascualito. Esta Semana Santa nos obliga a reflexionar de cómo un hombre pudo trascender en la historia y cómo un hombre pudo construir una nueva sociedad desde la palabra amor. El Señor de la Resurrección fue ovacionado por los cientos de asistentes.
Turistas que llegaron para disfrutar de las actividades por Semana Santa quedaron gratamente satisfechos. ¿Qué tal estaría? Bonito, gracias a Dios, todo tranquilo, con la bendición del Señor, disfrutando acá lindo. Todos los lugares acá que hay, el Mantaro, todo el Valle del Mantaro. Ya, ¿y las actividades religiosas qué tal? Bien bonito, igual que Ayacucho, todo pueblo tiene su tradición. Cada pueblo tiene una costumbre y hay que saber respetarlo, con la fe del Señor siempre adelante. De Huacho. ¿Y qué tal estaría en Huancayo? Muy bonito, hermoso. Ya. Todo muy bonito. Ya, ¿las actividades religiosas qué tal? También muy hermosas, inolvidables. Ya, ¿va a regresar a Huancayo? Ah, sí, me falta conocer mucho todavía. ¿Vino con toda la familia? Sí, todos, somos 8. La visita de miles de turistas dinamizó la economía en estos días, pese a los excesos de los transportistas que elevaron los precios de los pasajes al centro del país. El operativo Permanencia 2019 se realizó de manera simultánea en los penales de varones de Arequipa y Tacna. La acción policial tuvo como finalidad mantener el orden interno y principio de autoridad en los penales del sur del país. En el recinto penitenciario de Arequipa fueron 31 los agentes de seguridad quienes realizaron la requisa ordinaria, dirigidos por el subdirector de seguridad Wilfredo Aguilar Valverde. A la misma hora, en el patio principal del pabellón D de máxima seguridad de Tacna, 153 internos pasaron por una revisión corporal, cumpliendo los protocolos vigentes respecto a los derechos humanos. Posteriormente, el personal penitenciario inspeccionó el pabellón, incluyendo espacios compartidos, logrando hallar celulares táctiles, baterías, un cargador y un handfree. Vamos de inmediato con información que nos llega a través de el Twitter. Convoca ha publicado lo último. Se suspendió el interrogatorio al expresidente de OAS, Leo Piñeiro, por la ausencia su abogado peruano Fernando Silva, quien no llegó a la diligencia por un retraso en su vuelo. El interrogatorio continuará mañana martes a las 9 de la mañana. Nos vamos nuevamente a Comas, donde nuestra compañera Lisette Horna nos trae información actualizada. Lisette. Gracias, Fátima. Vamos a escuchar parte del pronunciamiento de la ministra de Salud en el marco de este lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas. Para adultos a partir de este año. Y qué bien, porque ya comenzamos a vacunar en las zonas más alejadas, sobre todo hemos empezado en las zonas del friaje, y no poner las vacunas o tratar la neumonía o tratar luego la enfermedad tan grave que conlleva la muerte. Pero primero, aquí hay componentes sociales importantes, no solamente el Estado, no solamente el gobierno, sino que quiero agradecer a los profesionales de la salud, al personal de enfermería y al personal técnico que recorre casa por casa en zonas muy alejadas, en zonas donde no hay carreteras, en zonas donde tiene que ir sobre encima de 3.500 metros o a través de chalanas llegar a las comunidades nativas, y lo hacen porque es nuestro compromiso y vocación de servicio para cumplir este rol fundamental. Señores y señoras, nosotros tenemos un compromiso como Estado y como gobierno preservar la salud, pero ustedes tienen una gran responsabilidad de llevar a sus niños, sobre todo menores de 5 años, tienen que tener 12 vacunas completas. Y es importante, y tenemos que rechazar a aquellas organizaciones que están en contra de las vacunas. ¿Cómo desapareció la difteria? ¿Cómo se limitó? Porque ahora nuevamente ha vuelto a aparecer el sarampión, la poliomielitis. Los que pasamos la década de los 50 sabemos cuántas personas hay con esta enfermedad. Sin embargo, no hemos vuelto a tener, y gracias a las vacunas. Yo quiero agradecer y felicitar a cada uno de ustedes hoy por estar presente en este reconocimiento del Día de las Américas en cuanto a la vacunación. Pero también quiero saludar y felicitar a aquellos gestores. Estamos inaugurando o estamos relanzando aquellas remodelaciones de los centros de salud de Lima Metropolitana.
Son 237 centros de salud de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro que estamos totalmente remodelando para prestar una atención de calidad como se debe y con mucho respeto y mucho amor y mucha pasión de lo que hacemos, el buen trato y la humanización. Vengo del Centro de Salud Carlos Félix, hoy estoy aquí en el Centro de Salud de Año Nuevo. Y es que eso se merece nuestra población y es que en eso estamos abocados también, no solamente de ver el aspecto de infraestructura, de equipamiento, sobre todo el buen trato. Y qué bien, porque ahora estos centros de salud, cuyo componente en presupuesto excede los 27 millones de soles, también vemos que hay personal de nutrición, asistente social, odontología. Casi todos los centros de salud remodelados están teniendo centro especial para el tratamiento de la tuberculosis. Un mal que ocupamos el segundo lugar, pero sin embargo, a partir de hoy estos centros de salud tienen un centro moderno y con la calidad que cada uno de ustedes merece para la atención. Quiero nuevamente, yo sé, queridos colaboradores que trabajan en el MINSA, sé que traemos pasivos de años, sé que muchas veces lo que ustedes realizan día a día no se reconoce, pero nosotros somos los primeros en poder recalcar y ver y hacer ver que lo que estudiamos esta carrera y lo que estamos trabajando en el Ministerio de Salud lo hacemos por vocación, por amor. Sé que puede haber y hay probablemente procesos que tenemos que desarrollar y mejorar. Tal vez hay momentos. Bien, hemos escuchado, Fátima, parte del pronunciamiento de la ministra de Salud en el marco de este importante lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas. Hay que precisar que son 8.000 establecimientos de salud de todo el país que se encuentran abastecidos con las vacunas, que las vacunas son gratuitas y la ministra, tal como lo hemos escuchado, ha exhortado a los padres a llevar a sus hijos a ser vacunados para prevenirlos de múltiples enfermedades. Vamos a estar retornando con eventuales declaraciones de la titular de salud. Contigo estudios, Fátima. A mediano y a largo plazo. Bueno, muy importante la información que nos brindaba la ministra de Salud. Hubo toda una tendencia para no vacunar a los niños y hemos visto cómo en el mundo, por ejemplo, una enfermedad que estaba ya muy lejana a la población como es el sarampión volvió. Por eso es muy importante vacunar a nuestros niños y Lizeth Horna también nos daba detalles sobre la gratuidad de esta vacuna y que todos debemos de asistir. Vamos nuevamente con información que nos llega a través del Twitter porque Convoca dice lo último, mañana a las 9 se está confirmando la información que vimos hace algunos minutos. Hora Brasil, los fiscales del caso Lavallato interrogarán al expresidente de OAS, Leo Piñeiro, quien responderá por los presuntos sobornos a funcionarios de la Municipalidad de Lima, el caso Club de la Construcción y financiamiento de campaña. Están entonces confirmando la información sobre que mañana será a las 9 de la mañana, hora brasileña, el interrogatorio al expresidente de OAS. Bueno, y vamos ahora con una buena noticia que viene desde Guarmey, donde estudiantes de un instituto han elaborado el Sublipés, un chocolate hecho con pescado en polvo que tiene como objetivo combatir la anemia. Los responsables de la iniciativa nos cuentan más detalles de este delicioso producto. Su ingenio y búsqueda por hacerle frente a la anemia dio como resultado una golosina nutritiva para combatir la enfermedad que afecta al 41% de niños menores de 3 años en el país. Sublipés es un chocolate a base de polvo de pescado producido por un grupo de estudiantes de tecnología pesquera del Instituto Local de Guarmey en Ancash. El docente Anthony Morales es quien impulsó a los jóvenes a elaborar este producto debido al poco consumo del pescado en los menores, algo contradictorio en una provincia famosa por su actividad pesquera. El pescado se ha convertido en polvo y se ha adicionado con el chocolate y lo han obtenido de forma muy rica
muy saludable y les gusta. Si comen uno, quisieran más seguir comiendo, ¿no? Ese es el resultado que nos da gusto, que les guste a los niños. Aprovechando el recurso que más abunda en Guarmey, el pescado, se gestó este chocolate como una alternativa nutritiva a los más pequeños de la casa. En un inicio la idea fue mezclarlo con un caramelo, sin embargo los estudiantes se percataron de que el color de esa combinación era poco atractivo, por lo que luego se decidió hacerlo con chocolate, logrando eliminar el típico olor del pescado. Hay niños que están sufriendo de anemia, hay mujeres embarazadas que también están con anemia y nos hemos abocado más que todo en eso para poder sacar este proyecto a flote para que los niños más que todo lo consuman, ¿no? Y los niños mayormente hacen el consumo de chocolates, dulces, ¿no? El producto tiene un 30% de pescado como cabinza y lorna. Es presentado en diversas formas y cuesta, según el tamaño, 50 céntimos y 1 sol. Bueno, excelente y con ganas de seguir comiendo. Próximamente se piensa hacer la prueba con anchoveta y pejerrey. Los creadores del Sublipez esperan que las autoridades locales y de la región Ancash contribuyan en la implementación de un laboratorio en el instituto a fin de que puedan continuar elaborando más unidades de este innovador y nutritivo chocolate que combate la anemia. Es momento de hacer una pausa. Regresamos con más información en TV Perú Noticias. Estamos de regreso en TV Perú Noticias. Nos vamos de inmediato a escuchar las declaraciones de la ministra de Salud, Zulema Tomás. Sí, Fátima, efectivamente esta mañana, tal como lo habíamos señalado, la ministra de Salud ha lanzado oficialmente la semana de la vacunación y justamente estamos aquí en el distrito de Comas donde la ministra va a dar declaraciones sobre el tema. Ministra, en directo para TV Perú, ¿cuál sería la exhortación directa a los padres de familia para que puedan salvar a sus hijos de múltiples enfermedades? Yo primero permítame agradecer a ustedes, a los periodistas que cumplen un rol fundamental de la prevención y la promoción de la enfermedad. Efectivamente, nosotros estamos hoy celebrando el Día de las Américas a nivel de la vacunación. A través de esto estamos previniendo las enfermedades. Estamos no solamente previniendo las enfermedades como es la difteria, el tétano, el sarampión, la poliomielitis, las paperas. Todo niño menor de 5 años por lo menos debe tener 12 vacunas. Y no solamente las 12 vacunas, sino que hoy tenemos la posibilidad de vacunar también a nuestros papás, a los adultos mayores, a nuestros abuelitos. Tenemos 8.114 centros de salud que nos permiten realizar esta vacunación. Y vamos a llegar a casi 2,5 millones de niños, porque el Estado cumple con su rol fundamental y el gobierno de poder prevenir la enfermedad a través del bienestar de la salud de nuestro país. Pero también la gran responsabilidad es de nuestros padres de familia, de la comunidad, de poder llevar a sus niños y a las adultas, a los adultos mayores y a las personas gestantes para poder recibir esta vacunación, que no solamente previene la enfermedad, vuelvo a recalcar, sino que disminuye la mortalidad. Algunos especialistas en algunas partes del mundo que han señalado sobre la posibilidad de un rebrote del sarampión. ¿Cómo está manejando su sector ese tema? Sí, efectivamente nosotros hacemos el cerco epidemiológico, así se llama, y efectivamente tenemos una paciente adulta que ya está controlada, que ya está evolucionando favorablemente y hasta la fecha no se ha vuelto a presentar otro caso porque casualmente hemos podido vacunar gracias también a los alcaldes que han contribuido a poder ir casa por casa y tomar conciencia de que el rol fundamental no solamente es de nosotros como Estado, sino también del gobierno local, provincial, distrital, para poder combatir este tipo de enfermedad. Para combatir el friaje, su sector, ¿cuál sería la exhortación que haría justamente? Porque hay zonas alejadas del país que muchas veces las familias desconocen. Por primera vez, le agradezco por su pregunta, por primera vez hemos comenzado a vacunar el día de hoy a todas las personas adultas y niños
ahora en abril para evitar el friaje y no en junio, ni en julio, ni en agosto, cuando ya se presentó la enfermedad. Están nuestras promotoras de salud, las licenciadas de personal técnico vacunando en las regiones de las zonas de friaje como es Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho. Espero más bien que los vuelvo a señalar que la población acuda a estos centros de salud porque ahora ya hay vacuna contra la influenza, contra las neumonías, que es el que produce la muerte a nuestros adultos y a nuestros niños, para prevenir el friaje. Sí, ¿cómo está, señor? En el hospital de apoyo de Pomabamba. Sí. Una anciana de 80 años con úlcera en la mano que requiere de traslado urgente para ser operado. ¿Qué puede usted hacer, ministro, desde Lima? Sí, señor. Casualmente tenemos conocimiento y gracias a ustedes también, al periodismo que nos ha permitido saber de caso. A veces ustedes rápidamente controlan este proceso y se está viendo la transferencia dependiendo del estado hemodinámico de la paciente para poder transferir a Lima a un centro hospitalario, 2 de mayo o Loaiza. Gracias. Señora ministra, hoy también se entrega centros, establecimientos de salud remodelados a la población. Háblenos un poquito sobre eso. Sí, efectivamente. Bien, entonces, breves declaraciones de la ministra de Salud desde el distrito de Comas, donde hoy se está lanzando oficialmente la semana de la vacunación. Vamos a estar retornando en breve desde otro punto de la ciudad. Contigo, Fátima. Muchas gracias, Lisette, y hay que recordar la importancia de vacunar a nuestros niños. Continuamos con más información, vamos con temas internacionales, porque pánico en Filipinas. Un sismo de magnitud de 6,1 sorprendió a los ciudadanos de la isla de Luzón y de otras provincias, además de la capital Manila. Por el movimiento telúrico se ordenó evacuar de manera inmediata las viviendas y centros de trabajo. Hasta el momento se reportan 5 personas muertas por el colapso de 2 edificios de 4 pisos. Asimismo, se reportaron daños en viviendas y diferentes estructuras. El epicentro del sismo se ubicó en la provincia de Zambales, a unos 150 kilómetros al norte de Manila. Hasta el momento se han registrado 52 réplicas de menor intensidad. Las autoridades de Sri Lanka elevaron a 290 la cifra de muertos en la serie de atentados registrados el fin de semana. Han detenido a 24 personas relacionadas con la masacre, aunque ningún grupo ha reivindicado su autoría. Terror en Sri Lanka, país ubicado al sur del continente asiático. 3 iglesias católicas, donde los cristianos celebraban el domingo de resurrección, además de varios hoteles, 3 de ellos en la capital, Colombo, fueron blancos de ataques bomba. La primera explosión ocurrió en la iglesia San Antonio, sangre, desesperación y muertos por todos lados. Según testigos, fueron 8 detonaciones, 2 de ellas obra de kamikazes. Unas 290 personas murieron y otras 500 resultaron heridas. Al menos 35 extranjeros, entre ellos británicos, holandeses, belgas, japoneses, portugueses, pakistaníes, turcos, estadounidenses y un chino, figuran entre los fallecidos. La gravedad de la situación llevó al gobierno a ordenar un toque de queda de duración indeterminada, además del bloqueo temporal de las redes sociales. En las últimas horas, 24 personas relacionadas con la ola de atentados fueron detenidas. Hemos ordenado arrestar a todos los involucrados en estos incidentes. Tomaremos duras acciones contra ellos. Se trata del episodio más violento ocurrido en el país desde el fin de la guerra civil hace una década. De momento, ningún grupo se ha adjudicado a los ataques. Un nuevo atentado sacude la ciudad de Colombo, capital de Sri Lanka. Una furgoneta explotó muy cerca a la iglesia San Antonio. Por el momento no se han reportado víctimas mortales ni heridos. Durante el domingo se registraron 8 explosiones en diferentes partes de Sri Lanka, 4 de ellas en su capital. Las autoridades estiman que el número de víctimas mortales asciende a 290, mientras que los heridos son alrededor de 500 personas. Al menos 19 muertos y 14 desaparecidos por un deslizamiento de tierra en el suroeste de Colombia. Las fuertes lluvias han provocado la catástrofe en el departamento del Cauca. Con palas y maquinaria pesada,
trataron de buscar a contrarreloj a sobrevivientes tras un deslizamiento de tierra en el municipio de Rosas, en el estado del Cauca, en Colombia. Toneladas de tierra producto de las intensas lluvias sepultaron 8 viviendas, dejando hasta el momento 19 muertos y 14 desaparecidos. Hay mucha gente que ha fallecido porque aquí habían casas y por lo tanto estamos tratando de rescatarlos. Algunos de los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras un organismo de socorro y autoridades continúan con las labores de rescate. Varios de los pobladores se mostraron hundidos en la tristeza tras lo ocurrido. Están unos familiares que vivían aquí en la parte alta en 2 viviendas. Está mi primo, ¿verdad? Hay días y la mamá y los 2 hermanos. El presidente de ese país, Iván Duque, llegó al lugar de la tragedia y expresó su solidaridad con las familiares de las víctimas del derrumbe. Esta ha sido una situación dura, difícil, que nos duele, pero Colombia es resiliente y en medio del dolor estamos unidos para responder. No se descarta que la cifra de muertos aumente a medida que la maquinaria pesada remueva los escombros. Las vías que comunican los departamentos de Cauca y Nariño han sido afectadas. Más de 1000 viviendas han quedado bajo el agua en Canadá. Una mujer ha muerto al ser arrastrada por el agua mientras conducía. Las fuertes lluvias no dan tregua en Canadá. Las inundaciones en varias calles de la ciudad de Quebec han provocado la declaración de emergencia en varias zonas del centro de ese país. Vecinos y voluntarios han distribuido sacos de arena para levantar diques y proteger al menos 1000 casas de las zonas más amenazadas. Una mujer falleció luego de que la fuerza del agua arrastrara el vehículo que conducía. La mujer lamentablemente iba conduciendo en esa carretera cuando fue arrastrada por las aguas. Las Fuerzas Armadas de ese país fueron enviadas a la región para ayudar a las comunidades locales a prepararse para el temporal, que amenaza con ser más devastador. En la ciudad de Sevilla, en España, quemaron y dispararon a un muñeco con el aspecto del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, durante la fiesta de la quema de Judas. En las grabaciones subidas a las redes sociales se observa cómo trasladan al muñeco en procesión mientras la gente lo abuchea e insulta. Al final le disparan en reiteradas ocasiones mientras arde en llamas colgado de un árbol a la vista de los presentes, incluidos niños. Así quedaron varios vehículos al ser arrastrados por el nivel de las aguas del mar en la playa La Choya, en el estado de Sonora, en México. Decenas de bañistas que disfrutaban de sus vacaciones ingresaron al mar para tratar de recuperar los vehículos. Las autoridades lograron remolcar 20 automóviles con ayuda de las grúas. Según el Servicio de Meteorología, el fenómeno se originó a consecuencia de los fuertes vientos de los últimos días. Hacemos una pausa en TV Perú Noticias, volvemos con más información. Con más información en TV Perú Noticias, ¿sí? Millones de fans de Adele se muestran consternados por la confirmación de su separación con su marido Simon Konecki, luego de 7 años de relación y 3 años de matrimonio. Sin embargo, lo que llama la atención es el posible acuerdo multimillonario del divorcio. De acuerdo a la prensa británica, Konecki tendrá derecho a la mitad de la fortuna de la cantante por un valor superior a los 86 millones de euros. Asimismo, se ha conocido que el intérprete de Rolling in the Deep ha vendido sus casas de Sussex en el Reino Unido por cerca de 4 millones de euros.
Nos vamos a esta hora en vivo con nuestra compañera Vanessa Sánchez. Se encuentra en la sala de apelaciones y nos trae información actualizada. Vanessa. Así es, Fátima, a las 10 en punto de la mañana inició esta audiencia de apelación de detención preliminar por 10 días solicitada por la defensa de José Luis Nava, Miguel Atala, su hijo Samir, también Osvaldo Plasencia, Luis Menacho y Raúl Torres. Hay que señalar que lo que se busca es revocar estos 10 días de detención preliminar contra ellos. También hay que hacer referencia de que Luis Nava aún permanece internado en una clínica debido a un problema cardíaco y su hijo José Nava todavía se encuentra en el extranjero. Ahora están evaluando el pedido de la defensa de Osvaldo Plasencia y es el fiscal Hernán Mendoza quien está argumentando parte de su posición. Vamos a escuchar. Existen suficientes elementos que vinculan a esta persona con actos de concertación. Por otro lado, señala la defensa que su patrocinado no da muestras de riesgo de fuga. En los términos que se requiere el riesgo de fuga en esta etapa del proceso, el Ministerio Público ha cumplido con presentar su propuesta al órgano jurisdiccional y ha señalado que parte de esta información tiene que ver, que parte de esta medida tiene que ver con la sanción que podría esperar esta persona como consecuencia de su actuar. La magnitud del daño causado, el arraigo en el país, de una constante ausencia, por cierto, en el país, también que con fecha 14 de abril, a través de los medios de comunicación, antes de que el Ministerio Público emita la disposición número 32, se haga público toda la información a través de un portal de IDL Reporteros, toda la información que estaba ofreciendo a propósito la empresa Odebrecht y que guarda relación con esto. ¿Y por qué guarda relación? Porque a través de esas sumas de dinero que se transferían y provenientes de la Caja 2, evidentemente tendrían como destino final, según la tesis fiscal, no solamente altos funcionarios, sino también los que participaban medianamente, como el caso de Plasencia Contreras. Es por ello que el Ministerio Público considera que se cumplen los presupuestos para efectos de una medida como la detención preliminar en el caso del señor Plasencia Contreras. Es todo. La defensa, réplica. Sí, señor. ¿Cuánto tiempo tengo? A ver. ¿Cuánto tiempo tengo? 2 minutos. Bien. No es necesario calificar de forma exacerbada las cosas. Viaje trasnochado, presupuesto sobrevalorado. No hay un elemento en la investigación que hable de presupuesto sobrevalorado. De lo contrario, la Fiscalía debería mostrar acá los peritajes de esa supuesta sobrevaloración. No existe ese elemento. Bien, es Entonces, parte no está de bien la defensa que se de tomen Osvaldo elementos de algo Plasencia. que Es no el existe. abogado Aurelio Pastor quien está dando también algunos detalles de los argumentos sobre su defendido. Señalemos también, Fátima, que Luis Nava todavía se encuentra internado en una clínica, por lo que no se ha presentado a esta audiencia. Ellos tienen 10 días de detención preliminar en el marco de una investigación por el presunto delito de lavado de activos, donde también estaba incluido el expresidente Alan García Pérez. Esta es la información desde el edificio Carlos Zavala del Poder Judicial. Adelante. Gracias a Vanessa Sánchez. Continuamos con más informaciones y vamos a cambiar de tema porque hoy en la noche llega Inter de Porto Alegre con Paolo Guerrero a nuestra capital para enfrentarse el miércoles ante Alianza Lima. El encuentro se jugará a las 7:30 de la noche en el Estadio Nacional. Es sensacional, increíble, es un sentimiento que es inexplicable. Y como te digo, cuando yo regrese aquí espero ver todo el estadio lleno. Paolo Guerrero es uno de los potrillos más exitosos que ha forjado el Stud victoriano, convirtiéndose en un ídolo moderno del fútbol peruano, pero especialmente de Alianza Lima. Pese a sentir el calor de las 3 barras más grandes de Brasil, Paolo Guerrero se decanta por una en especial, de la cual es hincha.
Vamos a interrumpir esta información porque nos vamos en vivo y en directo con Tanún Simons. Nos trae información que viene con declaraciones del hermano y la hija del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Tanús. Dice que él continúa en cuidados intensivos. En estos momentos nos ha pedido a la prensa que en estos momentos no va a dar declaraciones, ya que tiene que realizar una llamada en estos momentos. Nos comentó además que el expresidente continúa en observación, que está consciente, que incluso han podido dialogar con él. El expresidente Kuczynski también comentó a sus hijas sobre lo ocurrido con el expresidente Alan García, una noticia que le ha impactado mucho. Nosotros permanecemos aquí en los exteriores de la clínica angloamericana. Ella ha llegado hace unos minutos, nos ha solicitado junto al hermano del expresidente que los dejemos por un momento, que no dialoguemos con ellos. Entendemos este momento que están pasando ahora. Y sí nos ha comentado que continúa, nos confirmó que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski continúa en la unidad de cuidados intensivos. Esta es la información hasta el momento. Ella nos ha comentado, además, la hija del expresidente, que no ha evolucionado, su salud tampoco ha empeorado. Estamos a la expectativa de tener mayores noticias. En estos momentos, desde Miraflores, esta es la información. Adelante, estudios. Gracias a Tanún Simons, que nos confirmaba la información. Ha llegado a la clínica la hija y el hermano del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Han pedido que por favor respeten el derecho de no declarar en estos momentos a la prensa, pero sí han comentado que el expresidente Kuczynski sigue en cuidados intensivos y que no ha evolucionado favorablemente la salud del expresidente. De esta manera terminamos con la presente edición de TV Perú Noticias. Continúen con nuestra programación.